Capítulo 231, el zorro de 9 colas llamativo. Xiao Yao colgó y se desconectó rápidamente. Y Ángela, no mucho después, también colgó y se desconectó. Pero en este proceso, Ángela obtuvo un Charizard Shiny ancestral de fuego negro. Porque de todos los Pokémon Shiny, Ángela pensaba que el Charizard Shiny ancestral de fuego negro era el más bonito. Por supuesto, en el proyecto Shiny del equipo Rocket, no había Pokémon como Sabsbook. Si lo hubiera, sería aún mejor, ya que a Ángela le gustan especialmente los Pokémon tipo Sabsbook. Si hubiera un Cerneas Shiny sería aún mejor, pero desafortunadamente, en este proyecto Shiny del equipo Rocket, parece que ninguno de los Pokémon Shiny son de nivel legendario, ni tampoco Pokémon casi legendarios. En ese momento, en todo el laboratorio, solo quedaban Jisuian y Hitianji. Los 4 acordaron que al menos una persona debía permanecer en el laboratorio. Porque en cualquier momento terminan los experimentos con Pokémon Shiny, y si no hay nadie, nadie capturará a estos Pokémon Shiny que terminaron los experimentos. Posiblemente al final escapen del laboratorio. Después de todo, en el experimento Wasi legendario del equipo Rocket anterior, debido a circunstancias inesperadas, fue interrumpido por un Dragonite, lo que provocó que todo el plan experimental terminara antes de tiempo. Entre ellos, varios Pokémon de nivel Wasi legendario que estaban siendo experimentados escaparon. El tiempo pasaba segundo a segundo. Después de aproximadamente 1 o 2 horas más, una computadora repentinamente emitió un sonido. Jisuian se acercó. Hitianji continuó revisando su Anubis Shiny recién obtenido, ya que para Hitianji también era la primera vez que usaba un Pokémon Shiny, y todavía había muchas cosas que no entendía. Además, Hitianji había dicho antes que quería un Anubis Shiny, y que si había otros Pokémon Shiny adicionales, se los darían a él. En ese momento, solo se vio un Pokémon Shiny saltando del recipiente experimental después de que terminó el experimento. Y este Pokémon Shiny era un Ninetales evolucionado de un Vulpix. Pokémon, Ninetales Shiny. Nivel, LV50, obtenido inicialmente en el proyecto Shiny. Género. Valor de raza, 670, aumento adicional del proyecto Shiny. Amistad inicial, 90, aumento adicional del proyecto Shiny. Habilidades, desgracia continua y neblina blanca y ataque rápido y lanzallamas y llamarada y tierra abrasadora y anulación y rayo de hielo y ventisca. Tipo, fuego y hielo. Número de Pokédex, 38. Característica, la versión actual del juego aún no está abierta. Habilidad oculta, llama espectral del zorro, objetivo +2. Hechizo demoníaco de zorro, Ninetales Shiny posee un poderoso poder de encanto. Durante la batalla puede designar para encantar a un Pokémon oponente, objetivo +2 después de usar la habilidad oculta, controlar el Pokémon oponente para que se convierta en un Pokémon propio, durante 1 minuto. Sin considerar la fuerza, Ninetales es uno de los Pokémon más bellos en apariencia. Y Ninetales Shiny se ve aún mejor. El Pokémon Shiny que obtuvo Xiao Yao es un Slowking Shiny evolucionado. El Pokémon Shiny que obtuvo Hitianji es un Lucario Shiny evolucionado, Anubis Shiny. El Pokémon Shiny que obtuvo Ángela es un Charizard Shiny evolucionado, un Charizard Shiny ancestral de fuego negro. Estos Pokémon Shiny, tanto en fuerza como en apariencia, son increíblemente poderosos. Al ver la aparición de un Ninetales Shiny, Jisuian de repente pensó en algo. Ese algo era Tao Bangwan. En la vida anterior, después de la muerte de Xiao Yao, Jisuian pasó por 2 años de abatimiento, y finalmente conoció a Tao Bangwan en el juego, aunque en la vida anterior, los nombres de usuario de ambos no eran los mismos que los de esta vida. Pero Jisuian reconoció a Tao Bangwan al instante. Aunque en la vida anterior fueron novios, al final no terminaron juntos, porque Jisuian murió en combate. En esta vida renacida, Jisuian, basándose en los recuerdos y la experiencia de su vida anterior, se ha convertido paso a paso en el rey del juego. Ganó mucho dinero con el juego, y así pudo curar la enfermedad de Xiao Yao. Xiao Yao fue el primer amor de Jisuian, mientras que Tao Bangwan fue su novia posterior. Pero en esta vida, ahora que Jisuian ha curado a Xiao Yao, definitivamente no puede estar con Tao Bangwan. Jisuian no es un mujeriego, no será como esos protagonistas de novela que se enamoran de cada persona que ven y al final forman un gran harén. Pero después de todo, siente algo por Tao Bangwan, aunque en esta vida, Tao Bangwan no conoce bien a Jisuian. Aunque en esta vida, no podemos estar juntos, haré todo lo posible para ayudarte. Jisuian se dijo a sí mismo, mirando al Ninetales Shiny frente a él.
Porque Ji Xuan decidió regalar este Ninetales Shiny a Tao Bangwan, para mejorar su fuerza, lo que también podría considerarse como una compensación por parte de Ji Xuan por sus sentimientos hacia Tao Bangwan. Por supuesto, Ji Xuan tampoco buscará a Tao Bangwan para hablar sobre esto, ya que eso pertenece a la vida anterior, que ese asunto permanezca enterrado en el corazón de Ji Xuan. Y lo que Ji Xuan debe hacer es ayudar a Tao Bangwan tanto como sea posible, para que su fuerza mejore y así pueda enfrentar mejor los peligros futuros. Después de todo, en el futuro, si el juego y la realidad se fusionan, el poder de la oscuridad aparecerá de nuevo, y Tao Bangwan al menos tendrá la fuerza para protegerse. Después de capturar al Ninetales Shiny, Ji Xuan continuó farmeando aquí. Después de aproximadamente 4 o 5 horas, Ji Xuan se desconectó, porque después de estar en línea durante tanto tiempo, Ji Xuan estaba un poco agotado. Y He Tianji no había jugado durante mucho tiempo, así que tenía mucha energía. 232. Detección de Gardevoir. A Ji Xuan ya no le quedaban fuerzas. Al final, no pudo más, se desconectó y cerró sesión. Cuando Ji Xuan salió de la cápsula de juego, descubrió que Xiao Yao no estaba en casa, ni tampoco Gardevoir. Ah, parece que han salido de compras otra vez. Ji Xuan suspiró con impotencia. Al fin y al cabo, a las chicas les encanta ir de compras, si fuera Ji Xuan, seguramente le dolerían las piernas después de un rato. Ji Xuan no pensó mucho, comió y se quedó dormido. Japón. ¿Qué ocurre? ¿Aún no han encontrado la casa de Xiao An?, preguntó Sakura Kido. Después de todo, ya han pasado varias horas. Señorita Sakura, aunque ya hemos localizado la zona donde vive Xiao An, en China, un complejo residencial tiene como mínimo varios miles de hogares, y como máximo decenas de miles. Nuestros hombres están determinando la ubicación exacta de la casa de Xiao An. En cuanto la encuentren, actúen. Sí, señorita Sakura, pero para actuar, lo mejor sería esperar a la noche, ya que en la tranquilidad de la noche, es más fácil actuar. Digan a nuestros hombres que, una vez que encuentren la casa de Xiao An, no lo maten todavía, que le hagan entregar las 2 mascotas divinas del juego. Pero señorita Sakura, ¿y si Xiao An se niega a entregarlas?, preguntó el subordinado. Denle una lección, usen con él las tácticas más crueles de Japón, ¿no creo que se niegue a hablar? Sakura Kido dijo con ferocidad. Entendido. Y al final, sin que nadie se dé cuenta. Sakura Kido hizo un gesto con la mano en el cuello, y el subordinado lo entendió de inmediato. China, hindú, un complejo residencial. En la entrada de este complejo residencial hay un flujo constante de personas todos los días. Porque el complejo tiene cerca de 10.000 hogares, es un complejo bastante grande. Y en este momento, un hombre con una gorra de béisbol está vigilando la entrada, no muy lejos del complejo. Observa cuidadosamente a cada persona que entra y sale del complejo. Pero no conoce a Ji Xuan, por lo que solo puede adoptar este método de esperar a que aparezca. Sin embargo, no tuvo que esperar mucho, una figura apareció. Rápidamente, el hombre de la gorra de béisbol lo siguió. Pensaba que tendría que esperar mucho, pero no esperaba que saliera tan pronto, pensó el hombre de la gorra de béisbol después de ver a Xiao Yao. La razón por la que pudo encontrar tan rápido el lugar donde vivía Ji Xuan es porque descubrió a Gardevoir por casualidad. Hay que saber que, actualmente, solo un jugador en todo el mundo ha traído Pokémon a la realidad, y ese Pokémon que fue traído a la realidad es Gardevoir. El hombre de la gorra de béisbol no conoce a Ji Xuan, ni tampoco a Xiao Yao, pero conoce a Gardevoir, este Pokémon. ¿Sabes lo popular que es ahora juego en línea, Pokémon? Desde ancianos hasta niños de todo el mundo, todos conocen este juego. Incluso muchos ancianos que no juegan, pueden decir el nombre de muchos Pokémon. Después de todo, este es un juego global. Cuando se desarrolló el juego, se hizo mucha publicidad, además de que el juego cuenta con el apoyo de varios países. Si dices que no conoces el juego en línea, Pokémon, la gente pensará que eres de Marte. Amo, parece que alguien nos está siguiendo. Justo cuando Xiao Yao y Gardevoir estaban caminando, Gardevoir le dijo en voz baja a Xiao Yao. ¿Cómo lo sabes? Xiao Yao estaba un poco sorprendida, todavía no sabía que ya la estaban vigilando. Amo, soy un Pokémon, aunque he entrado en la realidad, las habilidades que tenía antes no se pueden usar, pero como Pokémon, la audición, la vista, los sentidos, nosotros los Pokémon somos más sensibles que ustedes, explicó Gardevoir. De hecho, Gardevoir tiene razón, aunque los humanos tienen una poderosa capacidad tecnológica, en muchos aspectos,
todavía son relativamente débiles. La mayoría de los prototipos de Pokémon son animales reales, y estos animales son más fuertes que los humanos en términos de audición, visión y sentidos, no hay duda de eso. Así que Xiao Yao y Gardevoir dejaron de ir de compras y rápidamente regresaron a casa para contarle lo sucedido a Ji Xuan. ¿Alguien te está siguiendo? Ji Xuan no había dormido mucho tiempo cuando Xiao Yao lo despertó. Cuando regresaba hace un momento, miré en secreto varias veces y no vi a nadie, pero Gardevoir dice que alguien me está siguiendo, dijo Xiao Yao. ¿Gardevoir, estás segura?, preguntó Ji Xuan, mirando a Gardevoir. Amo, puedo estar 100% segura, dijo Gardevoir. Después de escuchar las palabras de Gardevoir, la mirada de Ji Xuan se volvió fría. Ji Xuan naturalmente creía en las palabras de Gardevoir. Después de todo, en la vida anterior, cuando una gran cantidad de Pokémon llegaron a la realidad, Ji Xuan también tenía su propio Pokémon. Así que Ji Xuan sabía que los Pokémon son mucho más sensibles que los humanos en muchos aspectos y pueden descubrir cosas que los humanos no pueden. Marido, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a la policía?, preguntó Xiao Yao. No sirve de nada, la policía no puede protegernos las 24 horas del día, además, no tenemos pruebas, la policía definitivamente no creerá las palabras de Gardevoir, dijo Ji Xuan. Entonces, ¿qué hacemos? HMPH, ya que alguien tiene la intención de hacernos daño, bien podría darle una lección. De repente, Ji Xuan pensó en una estrategia. 233. Aerosol de pimienta, suplemento al capítulo 27. Aunque no sé quién está siguiendo a Xiao Yao. Pero en lo que respecta a Gardevoir, Ji Xuan confía absolutamente. Porque en la vida anterior, los Pokémon entraron oficialmente en la vida real. Tanto Ji Xuan como otros jugadores tuvieron un periodo de contacto y comprensión real con sus Pokémon principales. Aunque poco después, las fuerzas oscuras y malvadas envolvieron la Tierra y finalmente estalló esa devastadora guerra. Pero las habilidades inherentes de los Pokémon, así como su aguda capacidad de percepción, hicieron que Ji Xuan creyera aún más en lo que decía Gardevoir. ¿Quién está siguiendo a Xiao Yao? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuándo los atacarán? Actualmente, Ji Xuan no sabe nada. Llamar a la policía obviamente no es realista. Sin embargo, Ji Xuan no está preocupado. No importa quién sea, si se atreven a venir, les daré una lección. Esto no quiere decir que Ji Xuan sea un campeón de Sanda, o un entrenador de lucha, capaz de vencer a 10 personas. Ji Xuan tiene mucha confianza porque tienen a la Pokémon Gardevoir aquí. Por supuesto, las habilidades originales de Gardevoir ya han sido olvidadas, y no se pueden usar. Esto se debe a que la versión 4.0 del juego, que trae a los Pokémon a la realidad, es solo una fase de prueba básica. Los jugadores que quieran traer Pokémon a la realidad, solo pueden traer los Pokémon específicos, otros Pokémon actualmente no se pueden traer a la realidad temporalmente. Al mismo tiempo, los Pokémon que son traídos a la realidad, todas las habilidades aprendidas en el juego son olvidadas. Si Gardevoir tuviera esas habilidades en este momento, no digamos 10 personas, incluso 100 personas, podría manejarlas fácilmente. Aunque Gardevoir no puede usar las habilidades aprendidas antes, Gardevoir es después de todo un Pokémon. Es como si una persona no supiera artes marciales, ni taekwondo, ni sanda, pero eso no significa que una persona no se defenderá cuando enfrente una crisis. Aunque no sepa artes marciales, tiene manos, tiene pies y puede golpear al azar, aunque al final no necesariamente pueda vencer al oponente, pero al menos se defenderá. Por lo tanto, aunque Gardevoir haya olvidado las habilidades que aprendió en el pasado después de integrarse en el mundo real, eso no significa que Gardevoir solo pueda quedarse quieta y recibir golpes. Gardevoir aún puede atacar al oponente bajo las órdenes de Ji Xuan o Xiao Yao. Si lo analizamos detenidamente, los Pokémon son mucho más fuertes que los humanos, incluso si no saben habilidades, son mucho más fuertes que los humanos. Ataque, defensa, velocidad, cualquier atributo, los Pokémon son mucho más fuertes que los humanos, esto es indudable. Otros no lo saben, porque actualmente, además de Ji Xuan, ningún otro jugador ha traído Pokémon a la vida real. Y Ji Xuan en la vida anterior, ya tenía mucho conocimiento sobre los Pokémon integrados en la realidad. Ahora, el único problema es cuando aparecerá la persona que está siguiendo a Xiao Yao, Ji Xuan no lo sabe. Alrededor de las 2 de la madrugada. La mayoría de la gente ya está descansando. Después de todo, mucha gente tiene que trabajar o estudiar al día siguiente, así que se van a descansar. En este momento, 2 figuras suben en el ascensor.
Es aquí, no hay duda, dijo el hombre de la gorra de béisbol mirando el número de la puerta. La casa de Xiaoan no tendrá guardaespaldas, ¿verdad?, preguntó otro cómplice. ¿Crees que una persona que vive en un barrio residencial tiene dinero para contratar a un guardaespaldas?, preguntó el hombre de la gorra a su compañero. Eso sí es cierto, dijo el compañero pensándolo bien. Estos dos hombres son espías japoneses infiltrados en China. Debido a sus muchos años de infiltración, conocen bastante bien la situación en China. Porque en China, la gente rica no vive en barrios residenciales, generalmente viven en zonas de villas. Una zona de villas es diferente a un barrio residencial. Para personas como ellos que no son propietarios, ni siquiera pueden entrar durante el día, y mucho menos por la noche. Los residentes de las zonas de villas son ricos o nobles, y las medidas de seguridad son 100 veces más fuertes que las de los barrios residenciales. Sin el consentimiento del propietario, ningún personal externo puede entrar. Está en tus manos. Tranquilo, no se escuchará ni un solo ruido. Pronto, la cerradura de la puerta de la casa de Ji Xuan comenzó a moverse. La capacidad profesional de estos dos espías japoneses es realmente fuerte. Abrieron la cerradura en silencio, sin emitir el menor ruido. Hay que saber que ahora son las 2 de la madrugada, no hay tanto ruido como durante el día, por lo que por la noche, el más mínimo ruido se amplifica. Pero estos dos abrieron la cerradura sin hacer prácticamente ningún ruido. «Amo», dijo Gardevoir en voz baja en este momento. «¿Qué pasa?» «Hay ruido», dijo Gardevoir. Para los Pokémon, estos pequeños ruidos aún se pueden escuchar. «Parece que alguien ha venido», dijo Ji Xuan. «Después de todo, es de noche, si fueran conocidos, ¿vendrían a escondidas a estas horas?» «Gardevoir, ataca directamente al oponente más tarde», dijo Ji Xuan. Aunque Gardevoir ha olvidado sus habilidades, aún puede atacar a la gente. Mientras que Ji Xuan y Xiao Yao le seguían de cerca, ambos con aerosoles de pimienta en sus manos. «Sí, amo». 234. Blindaje. El spray de pimienta es un artículo de defensa personal que mucha gente usa al salir. Especialmente las mujeres hermosas, siempre lo llevan consigo al salir. Puede proteger eficazmente su seguridad personal, y la policía antidisturbios en el extranjero lo usa comúnmente. Su característica es detener inmediatamente todos los movimientos del oponente. La persona rociada no puede dejar de llorar, estornudar y toser sin parar, el tracto respiratorio arde como fuego, insoportablemente incómodo, no importa cuán poderoso sea el oponente, no puede resistir su poder, pero no causa ningún daño. Cualquiera puede comprar spray de pimienta, y no está sujeto a ninguna restricción. A diferencia de las armas de fuego, que no se permiten vender libremente en el país. Así que, cuando las personas que rastreaban a Xiao Yao entraron sigilosamente, Gardevoir tomó la iniciativa para atacar, y luego Ji Xuan y Xiao Yao abrieron el spray de pimienta con ambas manos, rociando con fuerza la cara y los ojos del oponente. No importa cuán poderoso seas, siempre y cuando el spray de pimienta te toque los ojos, perderás inmediatamente tu capacidad de luchar. ZZ. Crack. La puerta de la habitación fue abierta. En este momento, la habitación estaba oscura como boca de lobo. Después de que los dos espías de la isla entraron de puntillas, volvieron a cerrar la puerta en silencio. Luego, los dos sacaron pequeñas linternas, listos para someter a Ji Xuan y Xiao Yao, y luego, siguiendo las órdenes de Sakura Kibutsuji, abrir la boca de Ji Xuan a la fuerza y recuperar a la bestia divina robada. Porque si solo someten a Ji Xuan, y averiguan de Ji Xuan la ubicación actual de su personaje en el juego, Sakura Kibutsuji puede encontrar al personaje de Ji Xuan en el juego. Y debido a que Sakura Kibutsuji había sido asesinado por Ji Xuan antes, puede ver directamente el estado en línea del personaje del juego de Ji Xuan en la lista de enemigos de Sakura Kibutsuji. Sakura Kibutsuji vio que el ID del juego de Xiao An estaba actualmente en línea y en estado inactivo, pero simplemente no pudo encontrar la ubicación del personaje de Ji Xuan en el juego. Clic. Justo cuando los dos espías de la isla encendieron sus pequeñas linternas. De repente, una sombra se precipitó, tan rápido que los dos no estaban preparados en absoluto. Originalmente, como espías, definitivamente tienen algunas habilidades, de lo contrario, ¿cómo podrían convertirse en espías? Pero la repentina aparición de Gardevoir, junto con la oscuridad total en la habitación, los dos espías de la isla nunca pensaron que Ji Xuan ya los estaba esperando para caer en la trampa. Así que fueron derribados al suelo en un instante por el impacto sorpresa de Gardevoir. Sin embargo, después de todo,
los dos son espías y tienen buenas habilidades. Después de ser derribados, mientras se preparaban para levantarse, sacaron una daga de sus cinturas. Aquí, en medio de la noche, no se atreven a usar armas de fuego, de lo contrario, es fácil alarmar a los residentes de los alrededores. Y en China, no tener un permiso de armas y portar un arma, además de que son espías de la isla, no solo será cuestión de pasar algunos años en prisión. Pero justo cuando los dos se preparaban para sacar sus dagas para contraatacar. Z. De repente, escucharon una serie de sonidos de agua rociando, y luego los dos sintieron que les habían echado agua en la cara, pero rápidamente, una sensación picante e irritante se extendió por todo el cuerpo. ¿Qué es esto? Es un spray de pimienta. El cambio repentino hizo que estos dos isleños dijeran instintivamente su lengua materna. ¿Eh? ¿Gente de la isla? Ji Xuan frunció el ceño, pero no era momento para pensar demasiado, tenía que atar a estos dos y luego interrogarlos. Xiao Yao, ve a encender la luz. Le dijo Ji Xuan a Xiao Yao, y luego él mismo tomó la cuerda que ya había preparado, listo para atar a estos dos y luego interrogarlos. Pero justo en ese momento, escuchó a Gardevoir gritar. «Amo, cuidado». Inmediatamente, Gardevoir derribó a Ji Xuan. Rasgar. Parece que algo fue cortado. Y en ese momento, Xiao Yao ya había encendido la luz. Se vio una daga clavada en el cuerpo de Gardevoir. Resultó que el hombre de la gorra de béisbol, aunque había sido rociado en los ojos con el spray de pimienta, y todo su cuerpo se sentía extremadamente incómodo, como espía, tenía una gran resistencia al daño. Por lo tanto, incluso afectado por el spray de pimienta, todavía lanzó un contraataque, con la intención de apuñalar a Ji Xuan, al menos el oponente perdería su poder de combate. Simplemente no esperaba que Gardevoir reaccionara con tanta agilidad, y juzgó la intención del hombre de la gorra de béisbol con solo un leve sonido. En este momento crítico, inmediatamente se abalanzó sobre Ji Xuan, bloqueando la daga por él. ¿Gardevoir? Xiao Yao gritó al ver la escena después de encender la luz, no esperaba que Gardevoir estuviera herida, y que además hubiera bloqueado el cuchillo por Ji Xuan. Hay que saber que, desde que Gardevoir se integró en el mundo real, Xiao Yao juega cada vez menos videojuegos, y pasa la mayor parte del tiempo con Gardevoir. Una persona y un Pokémon, casi se han convertido en mejores amigas. Inmediatamente, Xiao Yao corrió hacia adelante, presionando fuertemente el spray de pimienta con ambas manos, rociando frenéticamente al hombre de la gorra de béisbol. Originalmente, estos dos espías de la isla ya habían sido rociados con spray de pimienta antes, y sus ojos y rostros estaban hinchados y enrojecidos. En este momento, Xiao Yao roció todo el contenido de los dos sprays de pimienta en sus manos en la cara y la cabeza de estos dos espías de la isla. Inmediatamente, estos dos hombres rodaron hacia adelante y hacia atrás de dolor, con la cara y el cuello anormalmente hinchados y enrojecidos. Mientras tanto, Ji Xuan encontró rápidamente una silla en la habitación, la agarró y la estrelló contra la cabeza del hombre de la gorra de béisbol. Van. 235, cabibel llamativo. Esta es una silla de madera. Después de que Ji Xuan la arrebatara, la estrelló directamente contra la cabeza del hombre con la gorra de visera. La silla se hizo añicos al instante. Y el hombre de la gorra de visera también se desmayó en ese momento, mientras que la sangre fluía sin cesar de su cabeza. En cuanto al otro espía de la isla, antes de que pudiera reaccionar, Ji Xuan le dio una patada y lo envió volando a 2 metros de distancia. Luego, Ji Xuan recogió un trozo de madera astillada y lo golpeó con fuerza, directamente en la cabeza. Los dos espías de la isla se desmayaron por completo. El ruido en la habitación, naturalmente, llamó la atención de los vecinos. Después de todo, eran las 2 de la madrugada. Incluso un poco de ruido los vecinos pueden oírlo, y mucho menos un estruendo tan grande. Ji Xuan ató a los dos espías de la isla con una cuerda, mientras que Xiao Yao llevó a Gardevoir al hospital. Más precisamente, a un hospital veterinario, porque actualmente no hay centros Pokémon en el mundo real. Gardevoir, debes aguantar, no debes morir. Xiao Yao estaba muy nerviosa. ¿Yo? ¿Estoy bien? ¿Amo? No. No llores. Xiao Yao ya consideraba a Gardevoir como su mejor amiga, su hermana, y le dolía mucho ver la herida. Unos 10 minutos después. Llegó la policía, los dos espías de la isla fueron llevados, y Ji Xuan también fue a la estación de policía, porque la policía quería preguntar sobre la situación específica.
Sus identidades ya han sido verificadas, son espías enviados por la isla a nuestra China. ¿Espías? Ji Xuan se sorprendió al escuchar las palabras del policía. Porque Ji Xuan solo había escuchado a estas dos personas hablar japonés, por lo que supuso que eran de la isla, pero no esperaba que estas dos personas no solo fueran de la isla, sino también espías. Has hecho un gran trabajo, gracias por tu cooperación, déjanos el trabajo a nosotros, cuando averigüemos su propósito, te lo notificaremos a tiempo. Bien, lo entiendo. Luego, Ji Xuan salió de la estación de policía y se fue a casa. Con respecto a los espías, no solo en China, sino en toda la comunidad internacional, existen medidas punitivas comunes, se puede usar cualquier medio contra los espías, hasta que se les abra la boca. ¿Cómo está Gardevoir? Ji Xuan llamó a Xiao Yao. Ha superado el periodo de peligro, pero necesita descansar bien, esposo, yo me quedaré aquí cuidando a Gardevoir, tú descansa. Después de que Ji Xuan y Xiao Yao conversaron un rato, colgó el teléfono. Después de todo, Ji Xuan tenía mucho sueño. Originalmente, después de salir del juego, planeaba descansar, pero no esperaba encontrarse con este incidente, que duró hasta las 3 de la madrugada. En el juego. Región de Unova, túnel submarino. ¿Por qué no han venido todavía? En este momento, Ángela ya estaba en línea, preguntándole a Ji Tianyi, que había estado en el juego. Porque ya ha pasado un día, lo extraño es que Ji Xuan y Xiao Yao no han venido. No lo sé. Ji Tianyi también estaba perplejo, porque normalmente, Ji Xuan pasaba la mayor parte del tiempo en el juego, hoy es muy extraño que aún no haya venido. Ya han pasado casi 50 horas desde que colgaron. En el laboratorio, los Pokémon Shiny completaban uno tras otro sus experimentos. Además del Shiny Anubis que había conseguido antes, Ji Tianyi también capturó un Shiny Cabreverde. Y el Shiny Cabreverde es la forma de evolución Shiny de Snorlax. Gremio, Panteón. Canal del gremio. ¿Por qué el líder no me hace caso? ¿Estará AFK? Xiao Wei se ha conectado. Xiao Wei y Xiao Xuan se han visto en la vida real, así que se dejaron sus datos de contacto. Antes, Ji Xuan le pidió a Xiao Xuan que contactara a Xiao Wei. Cuando Xiao Wei se conecte, que vaya a donde él para recoger a Groudon. Pero cuando Xiao Wei se conectó, le envió varios mensajes a Ji Xuan, pero Ji Xuan no le respondió, por lo que preguntó con duda en el canal del gremio. El jefe no está, su personaje está AFK. ¿Necesitas algo del jefe? Ángela, después de ver el mensaje en el canal del gremio, le respondió a Xiao Wei. ¿No me dijo el líder que me conectara para buscarlo? Y resulta que no está. ¡Ay, mi Groudon! Xiao Wei, ¿por qué no vienes a nuestro lado? Aquí hay un montón de Pokémon Shiny, dijo Ángela. ¿Qué? ¿Pokémon Shiny? ¿Qué es eso? Preguntó Xiao Wei. Esto es lo que el líder nos hizo descubrir. Es un plan experimental del Team Rocket. Estos Pokémon Shiny son súper fuertes, casi tan fuertes como muchos Pokémon legendarios, explicó Ángela. ¿En serio? ¿Casi tan fuertes como los Pokémon legendarios? ¿Son más fuertes que tu Moltres? Preguntó Xiao Wei. Hay que saber que Xiao Wei, Ji Xuan y los demás, antes eran jugadores del servidor 250 de China. Mientras que Ángela era jugadora del servidor 299 de China. Pero el mapa de las Islas Naranja después de la fusión de estos dos servidores pertenece a la Gran Área 3 de China, compartiendo un solo mapa de las Islas Naranja. Y en cada gran área, solo hay un Moltres. Hay que saber que, entre los Pokémon legendarios, Moltres, Zapdos y Articuno, las aves legendarias, tienen una fuerza similar. Pero de las aves legendarias, Moltres, solo hay uno por cada gran área, es decir, por cada 100 grupos de servidores, y el Moltres de la Gran Área 3 de China, Ji Xuan se lo regaló a Ángela. Cuando vengas lo sabrás, comparado con estos Pokémon Shiny, Moltres no tiene ninguna ventaja, dijo Ángela. ¿De verdad? Voy para allá ahora mismo. Después de escuchar las palabras de Ángela, Xiao Wei se emocionó mucho e inmediatamente corrió hacia el lugar indicado por Ángela. 236. Aficionados. Xiao Wei llegó a Ciudad Calma basándose en la ubicación que le dio Angélica. Luego invocó a Visibasi. El tipo de Pokémon favorito de Xiao Wei son los Pokémon de tipo roca o tierra. Esto se puede ver en los Pokémon que usa principalmente en combate. Regirock, Aerodactyl, Metagross, Tiranitar, etc., son Pokémon de tipo tierra o roca. En cuanto a otros tipos de Pokémon,
Xiao Wei a veces captura algunos cuando se los encuentra. En cuanto a recolectar 386 tipos de Pokémon para intercambiarlos por las 10 bestias divinas, Xiao Wei se rindió. Porque en ese momento, ya se habían intercambiado 7 de las 10 bestias divinas, y solo quedaban 3. Y a Xiao Wei todavía le falta mucho para recolectar 386 tipos de Pokémon. Los Pokémon de tipo agua no son los favoritos de Xiao Wei, por lo que rara vez captura Pokémon de tipo agua. En cuanto a este Visibasi, fue capturado por Ji Xuyan, Xiao Wei y Xiao Xuan cuando capturaron a Kyogre en la isla 9 del archipiélago naranja. Visibasi puede aprender automáticamente los movimientos Mo 03 Surf y Mo 08 Buceo. Por lo tanto, Xiao Wei siempre lleva a Visibasi con él, y no es que Xiao Wei tenga un cariño especial por Visibasi. Más bien, en el mundo Pokémon, cualquier región, ya sea Kanto, el archipiélago naranja, Hoenn, Sinnoh o Teselia, tiene montañas y ríos. Por lo tanto, Visibasi es perfecto para usar, ya que no solo permite al jugador avanzar en el mar, sino también sumergirse en el fondo del mar. Después de salir de Ciudad Calma, Xiao Wei navegó siguiendo la ubicación que le dio Angélica. La ubicación del túnel submarino solo puede ser encontrada con precisión por los jugadores que tienen un mapa. Sin embargo, Angélica y los demás ya habían seguido a Ji Xuyan hasta el túnel submarino, por lo que la ubicación exacta ahora se le puede decir a Xiao Wei directamente sin un mapa. Después de que Xiao Wei navegó por el mar durante un tiempo, descubrió que había muchos jugadores en el mar, jugadores de la Isla Nación, jugadores de Corea, jugadores de la India, jugadores de Siam, jugadores del país del sur. Estos jugadores partieron de Ciudad Olas Verdes, lo cual es diferente a la ubicación de partida de Xiao Wei, pero todos pueden llegar a esta área marítima. ¿Este grupo de personas? Xiao Wei preguntó confundido después de ver a este grupo de personas. Sin embargo, debido a la distancia, esos jugadores parecían estar buscando algo, por lo que no se dieron cuenta de la llegada de Xiao Wei. Rápidamente, Xiao Wei llegó a la ubicación que le dijo Angélica, y luego dejó que Visibasi usara el movimiento Mo 08 Buceo para sumergirse en el fondo del mar. Jefe, acabo de ver a un jugador de China. Un jugador coreano le dijo a su jefe, matanza de 10.000. Pa. Matanza de 10.000 abofeteó con la mano. ¿No me estás reclutando gente y estás holgazaneando aquí? Matanza de 10.000 gritó, como el mejor experto de Corea, desde que Matanza de 10.000 supo que Xiao An apareció aquí, ha estado buscando a Ji Xuyan con gente. Después de todo, Xiao An ahora lleva una gran cantidad de puntos de matanza, y una vez que sea asesinado, existe la posibilidad de que caiga una bestia divina. ¿Qué es una bestia divina? Por lo tanto, incluso corriendo el riesgo de ser asesinado por Xiao An, Matanza de 10.000 tiene que intentarlo. Después de todo, si consiguen robar la bestia divina, la bicicleta se convierte en motocicleta. Si no pueden robarla, como mucho, los matarán varias veces, ellos no llevan puntos de matanza, no tienen que perder nada, no pasa nada. Bestias divinas, una tentación enorme, suficiente para enloquecer a muchos jugadores expertos de diferentes países. Jefe, espere a que termine de hablar. El jugador chino que vi antes es Xiao Wei, miembro del gremio, Templo de los Dioses, de Xiao An, dijo el subordinado con agravio. ¿Por qué no lo dijiste antes? Al escuchar que era miembro del gremio, Templo de los Dioses, Van Rentu reaccionó de inmediato. ¿Y por qué este jugador coreano se fijó en Xiao Wei? Después de todo, hay muchos jugadores en esta área, y Xiao Wei llegó sigilosamente, por lo que la mayoría de los jugadores solo le echaron un vistazo cuando lo vieron. Se podría decir que, puesto a Xiao Wei en medio de la multitud, es un jugador muy común. Pero este jugador de Corea lo reconoció de inmediato porque, cuando se lanzó por primera vez juego en línea, Pokémon Milagroso, este jugador coreano ya se había unido al juego. Más tarde, Ji Xuyan llevó a Xiao Wei y Xiao Xuang a desafiar la mazmorra, prueba de Ciudad Verde, obteniendo la primera muerte global, y el nombre de Xiao Wei también apareció en el anuncio global. En ese momento, muchos jugadores vieron los nombres de Xiao An, Xiao Wei y Xiao Xuang. Después de todo, era la primera muerte global, los primeros jugadores en aparecer en el anuncio global, ¿cómo no envidiarlos? Pero con el paso del tiempo, muchos jugadores fueron olvidando gradualmente los nombres de Xiao Wei y Xiao Xuang. La razón no es otra que el hecho de que el rendimiento de Ji Xuyan en el juego fue demasiado deslumbrante más tarde, apareciendo varias veces en el anuncio global, por lo que gradualmente, los nombres de Xiao Wei y Xiao Xuang fueron olvidados por muchos. Pero este jugador coreano lo recordaba claramente, después de todo,
el juego se lanzó globalmente no hace mucho. Todos eran jugadores novatos, con la misma fuerza, sin conocer la historia, los jefes o las mazmorras del juego. Pero al final, Xiao Wei y ellos obtuvieron la primera muerte, apareciendo en el anuncio global, por lo que este jugador recordó los 3 nombres de ID de Xiao An, Xiao Wei y Xiao Zhuang, y los recordó especialmente bien. Se podría decir que este jugador coreano es fan de Xiao An, Xiao Wei y Xiao Zhuang. Después de todo, la mayoría de los jugadores solo recuerdan a Xiao An, pero pocos recuerdan los nombres de Xiao Wei y Xiao Zhuang. ¿Por dónde se infiltró en el fondo del mar ese tipo del templo de los dioses, llamado Xiao Wei? Preguntó Van Rento. Por ahí. Dicho esto, este jugador coreano señaló la ubicación específica donde Xiao Wei se había sumergido en el fondo del mar. Xiao Wei ya había sido lo suficientemente cauteloso, pero nunca pensaron que todavía sería visto por un jugador coreano, y lo más importante es que este jugador coreano era uno de sus pequeños fans. Meop, ¿dónde pusiste el robot Magikarp? Preguntó Jessie. No lo traje esta vez. Entonces tenemos que nadar para salir, dijo Jessie con mala gana. Deja de quejarte, es bueno poder escapar con vida, ¿no te apuras?, instó James. Entonces, el equipo Rocket salió corriendo de la entrada del túnel submarino y nadó hacia arriba a gran velocidad. Xiao Wei montó en un bicibasi y rápidamente se sumergió en las profundidades del mar, siguiendo las instrucciones de Ángela, llegó a la entrada del túnel submarino. Justo cuando Xiao Wei estaba a punto de entrar en el túnel submarino, de repente 3 figuras salieron corriendo a gran velocidad. Afortunadamente me aparté rápido, si no Pequeño Wei habría sido atropellado por esos 3. ¿Eh? ¿El equipo Rocket? Pequeño Wei dijo extrañado, mirando las figuras que se alejaban. Sin embargo, Pequeño Wei no le dio más importancia y entró en el túnel submarino, dirigiéndose al laboratorio. 237, ser seguido. Los jugadores coreanos, liderados por su mejor jugador, asesino de 10.000, llegaron en masa al lugar donde Xiao Wei se había sumergido en el mar. En cuanto a los jugadores de otros países, naturalmente no sabían lo que los coreanos estaban tramando. Todos estaban buscando el paradero de Ji Xuan en esta área. Después de todo, si los jugadores de ese país encontraban a Ji Xuan primero, tendrían una gran oportunidad de arrebatarle a la mascota divina. Por lo tanto, los jugadores de diferentes países no se unirían. ¿Es aquí?, preguntó, asesino de 10.000, a sus subordinados. Sí, Xiao Wei se sumergió desde aquí, respondió el subordinado con certeza. ¿Qué tiene de especial? Hemos buscado en esta área submarina durante un tiempo y no hemos encontrado nada inusual, ¿verdad? No lo sé, pero definitivamente vi a Xiao Wei sumergirse aquí. En ese caso, todos, síganme. Bajo el liderazgo de Asesino de 10.000, un grupo de jugadores de élite coreanos montaron en sus Pokémon acuáticos y se sumergieron en el fondo del mar. Por supuesto, en comparación con los jugadores de élite de China y Japón, los jugadores de élite coreanos son menos numerosos, alrededor de 20 o 30. Aunque solo son 20 o 30, definitivamente son una fuerza a tener en cuenta. Mira, ¿qué es eso? Justo cuando, Asesino de 10.000, y su grupo se dirigían hacia el fondo del mar montados en sus Pokémon acuáticos, vieron 3 figuras nadando hacia arriba. La distancia se hacía cada vez más corta. Es el equipo Rocket. ¿Qué hacen aquí? ¿Habrá derrotado Xiao An al equipo Rocket? Es posible, de lo contrario, ¿por qué Xiao An vendría a esta área? Está cargado con muchos puntos de asesinato, en teoría, debería estar farmeando en la isla 6 del archipiélago naranja, pero aún así vino aquí, así que debe haber algo bueno aquí. Analizaron los jugadores coreanos. Después de todo, en circunstancias normales, un jugador como Ji Xuan, cargado con muchos puntos de asesinato, debería buscar un lugar sin otros jugadores para farmear y eliminar sus puntos de asesinato. Porque en este momento, la mayoría de los jugadores chinos y japoneses están farmeando en sus respectivas áreas. Y antes de esto, algunos jugadores vieron a Ji Xuan aparecer en esta área. ¿Qué significa eso? Significa que Xiao An debe haber descubierto algo bueno, de lo contrario no se arriesgaría a ser emboscado por otros jugadores expertos de la zona de Asia, para venir aquí. Al pensar en esto, estos jugadores de élite coreanos se emocionaron mucho. Porque una vez que encuentren a Xiao An, si tienen la suerte de matarlo, es muy probable que obtengan la mascota divina de Xiao An. Incluso si no matan a Xiao An,
También pueden obtener otras cosas buenas aquí, de cualquier manera, es una ganancia. El equipo Rocket solo quería escapar de aquí. Al ver que aparecían más jugadores a la distancia, simplemente los ignoraron y nadaron rápidamente hacia arriba. Después de aproximadamente media hora, Asesino de 10.000 y su grupo finalmente descubrieron un largo túnel submarino en un lugar en el fondo del mar. Efectivamente, hay un pasadizo secreto. No es de extrañar que hayamos estado buscando durante tanto tiempo sin encontrar nada, resulta que uno necesita sumergirse en una posición fija para encontrar este pasadizo secreto, dijo, Asesino de 10.000. Jaja, si no fuera por la aparición de ese tal Xiao Wei, quizás no lo hubiéramos encontrado en 10 días. Posteriormente, estos 20 o 30 jugadores de élite coreanos entraron en el túnel submarino y siguieron caminando. Por supuesto, estas personas no son tontas. En el camino, cada uno invocó a su Pokémon acuático más hábil. Aunque vinieron a asediar a Ji Xuan, ninguno de ellos había estado aquí. En caso de que ocurra algún accidente o peligro, con Pokémon acuáticos, no solo pueden luchar y defenderse, sino que también pueden montar rápidamente a estos Pokémon acuáticos para escapar de esta área en una situación desfavorable. Rey Seadra, ten cuidado, prepárate para atacar en cualquier momento. Swampert, tú explora el camino. Carracosta, tú cubre la retaguardia. Los Pokémon acuáticos de los jugadores coreanos salieron a la batalla uno tras otro, y bajo el mando de sus respectivos dueños, se prepararon para explorar el camino, cubrir la retaguardia, defender y atacar paso a paso, y luego se dirigieron a las profundidades del túnel submarino. Mientras tanto, Xiao Wei finalmente llegó al laboratorio. Madre mía, este túnel es muy largo, he caminado durante media hora. Se quejó Xiao Wei al entrar. Pero, antes de que Xiao Wei terminara de quejarse, la escena frente a él lo dejó atónito al instante. Porque vio que en este laboratorio, había muchos recipientes de vidrio enormes, y cada uno de estos recipientes de vidrio contenía un Pokémon. Estos Pokémon, cada uno de ellos, se veían muy poderosos, y no solo eso, sino que su apariencia era extremadamente dominante. Hermana Ann, ¿son estos los Pokémon variocolor del Team Rocket de los que hablaste? Xiao Wei le preguntó a Ángela. Así es, estos son los Pokémon experimentales del proyecto variocolor del Team Rocket que el presidente nos trajo para descubrir. Dijo Ángela. En este momento, He Tianji también se desconectó. Después de todo, había estado en línea durante 30 horas seguidas. Hermana Ann, ¿puedes darme uno? Preguntó Xiao Wei. Después de todo, estos Pokémon variocolor no solo se ven increíblemente poderosos, sino que también son muy hermosos. Tú mismo elige, el presidente dijo que todos los miembros del gremio tienen una parte de estos Pokémon variocolor. Elige el que más te guste. Genial. Xiao Wei estaba muy emocionado. Después de que hayas elegido uno, puedes usar Pokéballs comunes para capturarlo después de que termine el experimento. Ángela le dijo a Xiao Wei desde un lado. Bien, voy a echar un vistazo. Xiao Wei comenzó a mirar cada uno de los diferentes Pokémon variocolor, estaba buscando Pokémon variocolor de tipo roca o tierra. Pero después de buscar por todas partes, no había Pokémon de tipo roca o tierra, lo que hizo que Xiao Wei se sintiera un poco decepcionado. ¿Qué pasa? Preguntó Ángela confundida después de ver la expresión de Xiao Wei. No hay Pokémon variocolor de tipo roca, tipo tierra. No hay, elige otro tipo. De todos modos, hay otros tipos de Pokémon variocolor aquí, y todos son muy poderosos. Ay, bueno, está bien. Posteriormente, Xiao Wei fijó sus ojos en un Pokémon. Aunque no me gustan mucho los Pokémon acuáticos, sería bueno darle este Pokémon variocolor a Xiao Zhuang en el futuro. Xiao Wei se dijo a sí mismo mientras miraba al Pokémon variocolor frente a él. Y este Pokémon variocolor podrá ser capturado en unos 10 minutos después de que termine el experimento. Lo encontré. El matanza de 10.000 contempló el enorme laboratorio submarino frente a él y dijo con entusiasmo. Habían seguido a Xiao Wei todo el camino y finalmente encontraron este laboratorio. Alguien viene, dijo Ángela. ¿Así que de verdad nos estaban siguiendo? Xiao Wei había sido cauteloso todo el camino, pero no esperaba que otros jugadores lo notaran. Pero no había nada que hacer, en ese momento el mar estaba lleno de otros jugadores, era normal que lo notaran. Hermana Ann, ¿qué hacemos? Defiendan la puerta, no los dejen entrar. El jefe y los demás no están aquí ahora, si los matan mientras están inactivos, perderán objetos. Sal,
Destellon Dragón de la Llama Negra Primordial. Un Pokémon increíblemente genial apareció frente a Xiaobei. 238, Umibozu Brillante. Laboratorio submarino. En este momento, solo están Ángela y Xiao Wei. Ji Xuyan, Xiao Yao y He Tianyi están desconectados. Una vez que estos jugadores coreanos irrumpan, las consecuencias son impensables. Primero, no digamos que estos Pokémon Shiny terminarán siendo poseídos por jugadores coreanos. Ji Xuyan, Xiao Yao, He Tianyi y Ángela originalmente llevaban valores de asesinato. Una vez que sean asesinados, definitivamente dejarán caer cosas. Para colmo de males, los Pokémon divinos de Ji Xuyan y Xiao Yao fueron derrotados. Para toda China, es una gran pérdida. Así que en este momento, Ángela y Xiao Wei deben defender la puerta del laboratorio y evitar que estos 20 o 30 jugadores de élite coreanos irrumpan. Hermana Ángela, ¿qué hacemos?, preguntó Xiao Wei. Después de todo, el oponente tiene muchos Pokémon, y todos son Pokémon de tipo agua. No importa cuán poderoso sea el Shiny Dragón Negro del Infierno Primigenio de Ángela, el tipo fuego es completamente contrarrestado. Más importante aún, el Shiny Dragón Negro del Infierno Primigenio solo es LV50. Y estos jugadores coreanos, sus Pokémon no solo son muchos, sino que también tienen niveles altos. Luchemos, dijo Ángela, y luego convocó a Cerneas y Blastoise. Tiranitar, Metagross, Regirock, depende de ustedes. Xiao Wei también convocó a sus Pokémon principales. Pero aquí, frente a los Pokémon de tipo agua de los jugadores coreanos, el Tiranitar y Regirock de Xiao Wei casi no serán de mucha utilidad. El único que puede resistir los ataques de Pokémon del oponente es Metagross. Retumbar. Una tras otra, las hidrobombas volaron, abriendo directamente la puerta del laboratorio. ¿Eso es? Pokémon Shiny. Banrentu y los jugadores coreanos vieron los Pokémon en los recipientes experimentales dentro del laboratorio, uno por uno sorprendidos. Así que Xiao An y los demás se escondían aquí, y parece que todavía están desconectados. Jajaja, esta es una oportunidad única. Corea está a punto de ascender, se humida, se rió Banrentu. Tampoco esperaba que esta vez la buena suerte hubiera caído sobre las cabezas de los jugadores coreanos. La lucha de vida o muerte entre jugadores chinos y jugadores de la isla. Al final, los jugadores coreanos recogieron una ganga. Esta felicidad llegó demasiado de repente. Ataquen, maten a esas dos personas. Todos los Pokémon Shiny aquí serán nuestros de Corea. Bajo la orden de Banrentu, 20 o 30 jugadores de élite coreanos dirigieron a sus Pokémon para atacar a Ángela y Xiao Wei. Cerneas, dominio de la tierra y fuerza lunar. Blastoise, usa cabeza cohete. Ángela no retrocedió en absoluto incluso frente a los ataques de docenas de Pokémon enemigos. Y Xiao Wei también dirigió a sus Pokémon para lanzar un contraataque. Van. Retumbar. Sonó una enorme explosión. Tiranitar y Regirock, aunque fuertes, bajo el ataque combinado de docenas de hidrobombas, cayeron directamente al suelo. Cerneas fue utilizado por Ángela con una destreza inusual. Las columnas de energía en sus cuernos emitían constantemente ataques de energía a los oponentes. Mientras que Blastoise se transformó en una estrella fugaz, Cabeza Cohete voló rápidamente hacia el oponente, golpeando a varios Pokémon enemigos seguidos. Pero estos pocos Pokémon solo perdieron algunos HP, no fueron derrotados. Pero justo en ese momento, Xiao Wei ordenó a Metagross que contraatacara. Metagross, Hiperrayo. Cuando el Blastoise de Ángela se transformó en un meteoro que derribó a varios Pokémon del oponente, el Metagross lanzó un hiperrayo que salió volando, hiriendo gravemente a estos Pokémon en un instante. Incluso varios Pokémon del oponente fueron derrotados de un solo golpe. Concentren el fuego, eliminen primero a sus Cerneas y Metagross, gritó Banrentu. Porque descubrió que el Cerneas de Ángela y el Metagross de Xiao Wei eran demasiado fuertes. Si eliminaban a estos dos Pokémon, los otros Pokémon de Xiao Wei y Ángela no serían una amenaza. Efectivamente, bajo el mando de Banrentu, el Metagross de Xiao Wei fue derrotado instantáneamente al enfrentarse al ataque simultáneo de más de 10 habilidades. DDD. También en ese momento, una computadora sonó en el laboratorio, indicando que uno de los experimentos con Pokémon Shiny había terminado y estaba esperando ser capturado. Xiao Wei, ve a capturar ese Pokémon Shiny, dijo Ángela. ¿Pero qué hay de ti? Ve rápido, es mejor capturar uno más que dárselo directamente a los jugadores coreanos, dijo Ángela. Después de todo,
Solo eran dos personas y no podían vencer al oponente. Así que, antes de ser derrotados, era mejor capturar tantos Pokémon Shiny como fuera posible, en lugar de que los jugadores coreanos se los quitaran todos. Al escuchar las palabras de Angela, Xiao Wei no dudó y corrió al laboratorio. Efectivamente, junto a una computadora, un Pokémon parecido a un tiburón había completado el proyecto Shiny. Después de que Xiao Wei sacó la Pokéball, capturó a este Pokémon Shiny de un solo golpe. Pokémon Shiny Lanturn. Nivel LV50, obtenido inicialmente en el proyecto Shiny. Género. Valor de raza, 670, aumentado adicionalmente por el proyecto Shiny. Amistad inicial, 90, aumentado adicionalmente por el proyecto Shiny. Habilidades. Golpe bajo y mal de ojo y colmillo veneno y cara susto y surf y colmillo hielo y aqua jet y velocidad extrema y triturar. Tipo, agua y siniestro. Número de Pokédex, 319. Habilidad, la versión actual del juego aún no está disponible. Habilidad oculta, rugido abisal, tiempo de reutilización, 3 minutos. Rugido abisal, cuando Shiny Lanturn ataca a un objetivo, puede liberar la habilidad rugido abisal. Todos los Pokémon enemigos en el campo de batalla son aturdidos durante 3 segundos. Este es el primer Pokémon Shiny que Xiao Wei capturó, pero Xiao Wei no está particularmente familiarizado con los Pokémon de tipo agua. Pero en la situación actual, los Pokémon de tipo roca y tierra de Xiao Wei no son rival para los jugadores coreanos en la batalla. Porque estos jugadores coreanos están usando Pokémon de tipo agua, que contrarrestan perfectamente a los Pokémon principales de Xiao Wei. Estruendo. El Cerneas de Angela finalmente no pudo soportarlo más y, después de ser alcanzado por más de 10 habilidades, estaba al borde de la muerte. Shiny Lanturn, es tu momento de brillar. Xiao Wei invocó al Shiny Lanturn que acababa de capturar. Porque esta era su última forma de lidiar con estos jugadores coreanos. Solo les quedan 2 Pokémon principales para usar, se burló Banrento. En este momento, para enfrentar a Angela y Xiao Wei contra los jugadores coreanos, solo quedaban las 2 criaturas mágicas, Destello Dumibosu y Destello Dragón Negro Primigenio. Sin importar la fuerza de estas 2 criaturas mágicas, solo con mirar sus niveles, ya estaban en desventaja. Así que, a los ojos de Banrento y otros jugadores coreanos de élite, a continuación, solo necesitarían un movimiento para derrotar a Xiao Wei y Angela. 239. La fuerza de los Pokémon variocolor. Brillon Dragón Negro Primigenio. Es la forma evolución brillante de Charizard. Brillo Zumisu. Es la forma evolución brillante de Sarpedo. Pero para Bantugu y los demás miembros élite coreanos, no importa qué tipo de Pokémon tengan Angela y Xiao Wei. Incluso los 10 Pokémon divinos no servirían de nada, porque al oponente solo le quedaban 2 Pokémon con los que luchar, mientras que ellos, cada uno, todavía tenía 4 Pokémon de batalla principales. 2 Pokémon contra cientos de Pokémon de ellos. Un solo Pokémon podría ahogar al oponente solo con un escupitajo. ¿Viste las habilidades ocultas de tus Pokémon brillantes? Angela le preguntó en voz baja hacia Obey a su lado. Sí, las vi. Espera, usa las habilidades ocultas de los Pokémon brillantes para darles una sorpresa. De acuerdo. ¿Ya pensaron en cómo los vamos a eliminar? Preguntó Bantugu. Incluso si morimos, los arrastraremos con nosotros. Bien, los complaceremos. Bailord, usa hidrobomba. Lapras, usa rayo hielo. Milotic, hidrocañón. Bajo las órdenes de Bantugu, casi todos los Pokémon de los jugadores elite coreanos lanzaron un ataque al mismo tiempo. Ahora, gritó Angela. El brillo Dumisu de Xiao Wei se lanzó hacia adelante en ese momento, usando su habilidad oculta, rugido abisal. De repente, en todo el campo de batalla, todos los Pokémon de los jugadores coreanos quedaron aturdidos en ese momento. Y al mismo tiempo, el Brillon Dragón Negro Primigenio de Angela también voló hacia allí. Una densa llamarada brotó de la boca del Brillon Dragón Negro Primigenio. La habilidad oculta del Brillon Dragón Negro Primigenio es, Impacto Ardiente, que aumenta el poder de sus habilidades de tipo fuego en un 25%, al tiempo que obtiene un 10% de penetración de atributo de tipo fuego. Penetración. Como su nombre lo indica, significa perforar. Por ejemplo, los atributos que contrarrestan el tipo fuego son el tipo agua, el tipo tierra y el tipo roca. Tomemos como ejemplo las habilidades de atributo lanzallamas y surf. Lanzallamas,
habilidad especial de tipo fuego, potencia 90, precisión 100, pp 15. Surf, habilidad especial de tipo agua, potencia 90, precisión 100, pp 15. Pero cuando estas dos habilidades chocan entre sí, lanzallamas no es rival para la habilidad Surf, e incluso puede ser tragada directamente por la habilidad Surf. Pero si las habilidades de atributo tienen un efecto de penetración, entonces el poder de la habilidad correspondiente se vuelve más fuerte. Sigamos con los ejemplos de lanzallamas y Surf. El impacto ardiente del Brillon Dragón Negro Primigenio aumenta el poder de sus habilidades de tipo fuego en un 25%, más un 10% de capacidad de penetración. Es como si la potencia del lanzallamas del Brillon Dragón Negro Primigenio fuera de 112. Y la potencia de la habilidad Surf se reduce a 81 después de recibir un 10% de penetración. En este caso, aunque el lanzallamas es contrarrestado, ya tiene poder para luchar. Las llamas de la boca del Brillon Dragón Negro Primigenio se extendieron rápidamente por todo el campo de batalla. Y todos los Pokémon de los jugadores coreanos, afectados por el aturdimiento del rugido abisal, no pudieron resistir en un corto periodo de tiempo. Varias criaturas Pokémon fueron derrotadas así. Las llamas seguían ardiendo. 3 segundos pueden parecer mucho o muy poco. En esos 3 segundos, el ataque combinado de Shiny Ancient Black Flame Dragon y Shiny Umisu eliminó a más de una docena de Pokémon. Pero cuando terminaron los 3 segundos del efecto de aturdimiento de la habilidad Rugido del Abismo, los Pokémon de los jugadores coreanos se recuperaron. Chorros de agua salieron disparados, extinguiendo las llamas en el suelo. Mientras que el Shiny Ancient Black Flame Dragon, en pleno vuelo, también fue atacado por una pistola de agua de nivel 1, sufriendo cierto daño. El ataque combinado de Shiny Ancient Black Flame Dragon y Shiny Umisu es muy poderoso. Pero al fin y al cabo, solo hay 2 Pokémon, y su nivel es solo LV50. Aunque son Pokémon Shiny, han demostrado una fuerza muy poderosa. Pero al final no pueden derrotar el ataque combinado de varias docenas de Pokémon enemigos. En este momento, el Shiny Ancient Black Flame Dragon ya no puede valerse por sí mismo. Y Shiny Umisu está siendo asediado por más de una docena de Pokémon. Lanturn, un Pokémon tipo agua/diagonal eléctrico. Ludicolo, un Pokémon tipo agua/diagonal planta. Crawdaunt, un Pokémon tipo agua/diagonal siniestro. Araquanid, un Pokémon tipo agua/diagonal bicho. Polibrat, un Pokémon tipo agua/diagonal lucha. Estos Pokémon de tipo agua sufren muy poco daño por los ataques de Shiny Umisu. Ángela y Xiao Wei ya no pueden resistir el ataque de los jugadores coreanos. Porque Shiny Ancient Black Flame Dragon y Shiny Umisu han comenzado a ser superados, mientras que los otros Pokémon de los jugadores coreanos se abalanzan sobre Ángela y Xiao Wei. Justo en el momento más crítico. De repente, una bola de energía salió volando, golpeando directamente a uno de los Pokémon que iba en cabeza. Van. Este Pokémon fue derribado al suelo. El poder del aura. Shiny Anubis. Resulta que Hitiangi se ha conectado en este momento. La cuenta de juego de Hitiangi había estado inactiva en el laboratorio. Después de descansar durante unas horas, Hitiangi se conectó. Inesperadamente, nada más conectarse, se encontró con estos jugadores coreanos irrumpiendo en el laboratorio. Así que invocó a Shiny Anubis, y usó el poder del aura. Instantáneamente puso a los Pokémon de Ángela y Xiao Wei en un estado de protección. Poder del aura. Después de liberar el poder del aura, otorga a un objetivo, área, designada una guardia de aura. El objetivo, área, guardado obtiene un efecto de invencibilidad, que dura 20 segundos. Y Shiny Anubis, Shiny Ancient Black Flame Dragon y Shiny Umisu, en estado de invencibilidad, también son inmunes a todos los ataques de Pokémon en este momento. En el mar. Por fin hemos escapado, dijo Jessie. ¿Pero hemos perdido la misión que nos dio el jefe?, preguntó James preocupado. No os preocupéis, tengo una idea, dijo Meowth. Meowth, qué buena idea tienes, dijo Jessie, interesada al escuchar a Meowth. Después de todo, en el Team Rocket, Meowth es el responsable de la inteligencia, y a menudo se le ocurren muchas buenas ideas. ¿Veis a ese grupo de gente? Meowth señaló a la multitud de jugadores en el mar a lo lejos. Justo ahora, el Team Rocket había escapado del túnel submarino. Cuando los 3 lograron salir, su posición ya no era el lugar designado donde Xiao Wei se había sumergido en el mar, sino a varios cientos de metros de distancia. Meowth, ¿quieres decir?
Exactamente, atraer a esta gente abajo, y luego, JE. Buena idea. Así el jefe no podrá culparnos. Jesse y James levantaron sus pulgares. Entonces, el Team Rocket nadó hacia los jugadores que buscaban a Ji Xuan en la superficie del mar. 240, avería del túnel. Meopt es muy inteligente. No en vano es el cerebro del Team Rocket. Originalmente, Giovanni llevó al Team Rocket a rescatar a Gechis del equipo Plasma. Por eso les encomendó la tarea de proteger el laboratorio al Team Rocket. Después de todo, después del experimento del proyecto Shiny, Meopt y Bob Buffett aumentaron enormemente su poder, por lo que Giovanni confió en ellos para encargarse del laboratorio. Porque una persona normal no podría entrar. Pero hasta el mejor escribano echa un borrón. El Team Rocket se encontró con Ji Xuan y compañía. Los Pokémon Shiny son fuertes, pero ¿cómo podrían ser rivales para los 10 dioses Pokémon? Además, el Team Rocket solo tenía a Meopt y Bob Buffett como Pokémon Shiny. Así que fueron derrotados rápidamente. Pero los tres tenían mucho miedo de su jefe Giovanni. Después de todo, perdieron el laboratorio. Al ver a una gran multitud de jugadores en la superficie del mar, Meopt decidió atraer a estos jugadores al laboratorio. Entonces, estos jugadores y Ji Xuan librarían una gran batalla en el laboratorio. Pase lo que pase, Giovanni no podrá decir nada. Después de todo, con tantos jugadores luchando en el laboratorio, solo eran unos pocos, seguramente no podrían detenerlos. Esta excusa era razonable y sin fallos. Después de todo, por muy fuerte que seas, no puedes detener el asedio de tantos jugadores. Oigan, les tengo una buena noticia, en las profundidades del mar hay muchos Pokémon Shiny muy poderosos. Gritó el Team Rocket. Pronto, los jugadores de varios países que buscaban a Ji Xuan en la superficie del mar se acercaron. ¿Qué? ¿Pokémon Shiny poderosos? Preguntó un jugador tailandés. ¿Dónde? Preguntó un jugador vietnamita. Todos preguntaron. Después de todo, nadie se resistiría a la posibilidad de capturar un Pokémon poderoso. Finalmente, bajo la guía del Team Rocket, estos jugadores se sumergieron en el mar, siguiendo la dirección indicada, y se dirigieron hacia el túnel submarino. Efecto invencible. La habilidad oculta de Shiny Anubis. Otorga un estado de invencibilidad de 20 segundos a los aliados. En un instante, los Pokémon Shiny de Angela y los Pokémon Shiny de Xiao Wei fueron cubiertos por una energía. Los Pokémon controlados por el jugador coreano lanzaron una docena de habilidades diferentes al mismo tiempo, golpeando a Shiny Ancient Black Flame Dragon y Shiny Umbreon. Pero estos dos Pokémon Shiny no sufrieron ningún daño. Efecto invencible, inmune a todos los ataques, ya sean ataques físicos, ataques especiales o habilidades de cambio de estado. Buena oportunidad, arde, Ancient Black Flame Dragon. Gritó Angela. Bolas de fuego salieron disparadas, quemando directamente a los Pokémon del jugador coreano. Umbreon, Hydro Pump. Gritó Xiao Wei. Al mismo tiempo, Shiny Anubis de Hitianji hizo aparecer una ola de energía en su mano. Los tres Pokémon atacaron simultáneamente. Bajo el efecto de invencibilidad, Angela, Xiao Wei y Hitianji se soltaron y controlaron a sus Pokémon para que atacaran constantemente, sin necesidad de esquivar ni defenderse. Si fuera una batalla normal, definitivamente tendrían que considerar la defensa o la evasión de los Pokémon. Después de todo, una vez que fueran golpeados por el Pokémon oponente, resultarían heridos o estarían al borde de la muerte. Pero ahora, no necesitan andar con rodeos, solo necesitan atacar con todas sus fuerzas. La mejor defensa es un buen ataque. Esta frase también se aplica a las batallas entre Pokémon. Pero estos jugadores coreanos son élite después de todo, no son tan fáciles de derrotar, aunque hayan perdido una docena de Pokémon más. Pero aún tienen una gran ventaja. Y el efecto de invencibilidad de 20 segundos que otorga el Shiny Anubis está a punto de terminar. Retumbar. 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 Afuera de la puerta del laboratorio, todo está destruido por las explosiones y las ondas de choque de las habilidades. El túnel submarino es largo, pero no muy ancho, de unos 3 o 4 metros. En este momento, en medio de tantas batallas Pokémon, las paredes del túnel están bajo constante ataque. Al principio, todos tenían cuidado al pelear, porque una vez que rompieran la barrera protectora del túnel submarino, el agua del mar entraría y sería difícil luchar. Aunque todos tienen Pokémon de tipo agua, deben considerar que los jugadores en el agua necesitan montar un Pokémon, por lo que solo les quedarían 2 Pokémon para pelear.
Después de todo, la mayoría de los jugadores solo pueden comandar 3 Pokémon para pelear al mismo tiempo, y pocos jugadores son como Ji Xuan, que puede comandar 4 o 5 Pokémon para pelear al mismo tiempo, porque no tienen suficiente experiencia. Chapoteo. Al principio, fue un pequeño chorro de agua. Pero inmediatamente después, la brecha en la pared del túnel se hizo más grande y la corriente de agua aumentó. Finalmente, el agua del mar irrumpió como si rompiera una presa. Regresa, dragón negro ancestral. Angela fue la primera en retirar a sus Shiny dragón negro ancestral. Después de todo, no importa cómo evolucione Charizard, es un Pokémon de tipo fuego, y tiene una llama en su cola. Si la llama de su cola se apaga, no importa si eres Charmander, Charizard o dragón negro ancestral, tienes que morir. Porque la llama en su cola es un símbolo de su vida. Por lo tanto, cuando el agua del mar entró, Angela retiró a su dragón negro ancestral de inmediato. Entren rápido, gritó Hitianji a Angela y Xiao Wei. Porque el efecto de invencibilidad del Shiny Anubis había terminado, tenía que cerrar la puerta del laboratorio, de lo contrario seguiría entrando agua. Angela estaba relativamente cerca de la puerta del laboratorio, y corrió hacia adentro. Xiao Wei, al escuchar las palabras de Hitianji, también corrió hacia la puerta del laboratorio, pero de repente, ocurrió una explosión a su lado, y Xiao Wei quedó aturdido por la onda expansiva de la explosión. Pero en este momento crítico, el Pokémon de Xiao Wei, el Shiny Kyogre, nadó hacia Xiao Wei. Debido al agua de mar, la velocidad de nado del Shiny Kyogre en el agua de mar es muy rápida, y llevó a Xiao Wei rápidamente a la puerta del laboratorio. ¡Ban! La puerta del laboratorio se cerró. Y el agua de mar instantáneamente tragó todo el túnel submarino. Afortunadamente, los Pokémon utilizados por estos jugadores coreanos son principalmente Pokémon de tipo agua, y rápidamente montaron sus Pokémon de tipo agua. «Jefe, ¿qué hacemos?», preguntó un subordinado. «Con todas nuestras fuerzas, ataquemos la puerta juntos», dijo Bantugu. «Jefe, no nos quedan muchos Pokémon utilizables ahora», dijo un subordinado. En la batalla anterior, su lado perdió más de 30 Pokémon. Ahora, cada uno monta un Pokémon y solo pueden dirigir 2 Pokémon por persona. En el fondo del mar, los Pokémon que usan la Mo 08 buceo no pueden participar en la batalla. Porque es imposible llevar a su entrenador y luchar al mismo tiempo, los Pokémon aún no pueden hacer 2 cosas a la vez.